Este es un podcast de Sarabá. Sarabá Gente lo integran Mónica González, Silvana Rena y Silvana Alcaraz en conducción y producción. Santiago Santos en la operación técnica. Podés escucharnos cada miércoles a las 19 horas por FM La Portada. Sarabá es un programa radial que se anima a tomar un recorte temático para pensarlo desde diferentes manifestaciones y visiones en torno a la realidad sociocultural latinoamericana, desde perspectivas de derecho y de género. Seguinos en las redes. Y luego de esta entrevista con Sandra Chaer, nos quedamos ahí como dando vuelta con esto de las narrativas, ¿no? Y cómo construir nuevas narrativas en torno a lo mediático. Sí, y que va a ir un poquito de la mano. En algún punto hubo una cosita que dijo ahí Sandra Chaer que creo que nos va a servir para enganchar de acá con la próxima. La vamos a ir presentando entonces. Vamos a ir a presentar ahora. Vamos a continuar entonces con esta posibilidad de conversar con Adriana Machia, que es licenciada en psicología, formada en psicoanálisis, es máster en psicología organizacional y a su vez columnista en Presente Noticias. Alguna vez también lo fue en el Diario de la Mañana, pero en este momento Presente Noticias. Con lo cual, nosotras nos adentramos un poco más en el tema gracias a poder conocer desde allí tu forma de escritura. Bienvenida, Adriana. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, vamos a darle forma a ideas que hoy nos conmueven. Uh-huh. Porque vos me hablaste de juventudes, Uh-huh. de entornos sádicos, Uh-huh. y ¿qué hacemos con eso? ¿No? ¿Qué hacemos con eso? Primero interrogar cómo vemos la situación del sujeto. Yo hablo desde una posición de conocimiento o de una posición de lectura que por supuesto está en el entorno psicoanalítico. Uh-huh. Desde ahí miro la realidad, no, claro, no es de una doxa común, ni tampoco desde un modo neurológico ni fisiológico, lo hago desde el psicoanálisis. Por eso hay un tema entre vos me hablaste de las juventudes. Primero colocar, como bien vos dijiste, empecemos por un eje que es las juventudes. Luego, todo lo que pasa en los entornos, digamos, sadismo, goce, decimos. Uh-huh. Los psicoanalistas hablamos de goce, uh-huh. Los entornos de exceso, donde no hay límite. Si llamamos límite no a la punición, llamamos límite a un exceso que no para y que nos lleva al estrago. Indudablemente, la historia ya lo supo, las guerras, uh-huh. El nazismo. ¿Qué es lo que se ausentó? ¿Qué es lo que careció la humanidad en ese periodo de tiempo? De responsabilidad. Uh-huh. La responsabilidad es una ética del límite uh-huh. al goce. Uh-huh. Cuando tenemos un líder, o supuesto líder, mesiánico, como se llame, líder al fin, que se arroga todo el poder y somete con placer, no necesariamente sadismo dice placer por el cuerpo, que martiriza el cuerpo, sino que también lo martiriza desde imponerle obediencia. Uh-huh. O sea, anula la posibilidad de ser sujeto, o uh-huh. sea, persona que piensa, que desea, que es singular, que dice, esto soy yo, acá estoy yo, ahí me reconozco. Uh-huh. Y si una persona está afanizada, está anulada, ablacionada por ese discurso del amo que goza tanto de la obediencia del esclavo, del fascinado, del hipnotizado, ¿qué podemos nosotros decir ahí? ¿A dónde nos lleva? Porque uh-huh. Fíjate que Hitler no se arrepintió,
prefirió matarse y hasta que no, dijo, si yo voy a estragarme, se estraga todo. Y hasta el último momento dio la orden de bombardear y aniquilar absolutamente todo. ¿Qué quiere decir? Que con ese paradigma de líder mesiánico que iba a restituir la autoridad, la identidad, el progreso, iba a traer la redención del pueblo alemán porque habían perdido territorios y eran unas democracias devastadas y bla, que bli. Bueno, la cuestión que el tipo se lleva todo con él. Quiere decir que nosotros tenemos que siempre, en la responsabilidad subjetiva frente a nuestro propio destino o frente a la responsabilidad colectiva en la política, tenemos ahí que pensar muy bien dónde estamos parados, a dónde vamos con nuestra neurosis, y porque una neurosis también tiene un exceso. Pero fíjate que es diferente al anestesiado, al hipnotizado, al obediente, identificado masivamente a este rey gozador. Y es que se puede preguntar por sí. El neurótico se puede preguntar, che, ¿qué me pasa? No estoy bien. Esto no lo tendría que haber hecho. Esto tendría que haber sido de esta manera. Esa persona que se pregunta es un sujeto, porque ahí vemos un sujeto dividido entre yo y el lenguaje, entre el inconsciente y lo que dice, lo que siente. Puede distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Exacto. Hay una benéfica descolocación de ese yo omnisciente. En cambio, en el otro esquema, el del fascinado, ese es cómplice, participa de la violencia del amo. Es parte de ese goce. Por eso después le cuesta salir del estrago. Cuando adviene el estrago, que ya no queda más nada y ya no hay mundo simbólico, apenas unos retazos en los cuales empezar a hilar algo, bueno, imagínate ahí. ¿Se puede salir de ese lugar o puede permanecer? Es buena pregunta. Vos nombraste a Hitler y yo me quedé pensando en todos los que fueron genocidas de nuestra dictadura reciente que no se arrepintieron, ¿no? No, nunca. Y es que generalmente estos modelos, estos patterns, estos patrones, no se arrepienten. Y cuentan con el silencio cómplice de quienes Ahí estuvieron está. en ese otro lugar, ¿no? Claro, porque gozaron y fueron cómplices. Inconscientemente, esa sumisión, esa identificación masiva al goce del amo, lo deja inerme. ¿Cómo no puede salir? O es obediente, hace la orden. Hannah Arendt también, ¿viste? Ha explicado que lo mataban, la banalidad del mal. Gozaban, claro, la banalidad del mal. No son personas malas, sino personas que obedecieron. Orden, tal cual. O sea, no había un yo que se cuestionara. Claro. Entonces, este es el gran problema. Por eso me gustaba pensar qué maravilloso es pensar que las juventudes que están viviendo en un entorno planetario muy, muy incierto, donde el planeta está enfermo, se está inundando, se está incendiando, se están disolviendo y desparramando los recursos. Las placas, estoy pensando. Las placas. El cambio climático. El cambio. Es una amenaza real. Terrible, Sí. terrible. Sí. Otra amenaza de guerras. Todo el mundo se está matando porque el negocio de la guerra. Entonces, el trabajo es incierto, inestable. ¿Qué le queda a las juventudes? ¿De qué agarrarse? Bueno, la única esperanza es creer que si apostamos a una transmisión que no sea fallida como la de ahora, que lamentablemente
considero que es una transmisión fallida de la ciencia, de la historia, de las subjetividades del país, que sea. O sea, si vos no transmitís valor de los mayores, amor de los niños, a los niños, si vos no creés en nada y destruís todo, esas juventudes estragadas, con muy poca simbolización, quiero decir con esto que tiene que crear un sentido casi de lo que no queda. No creen los políticos de antaño, de partidos, no tiene de qué agarrarse, pero se las saben recrear con tiempo, pero se pueden salir. Porque tienen, por ejemplo, causas, vos le ponés por delante una causa de diversidad, de inclusión, ambiental y renacen, empiezan a tener un pensamiento colectivo sobre lo común, porque las juventudes sí tienen lo colectivo como meta. Tienen. Por la propia característica, decís vos, de la edad. Sí. ¿Tiene que ver con eso? Sí. Sí. De la organización de las bandas, del Claro, grupo, claro, del grupo de pertenencia. Sí, la identidad, la pertenencia, causas comunes, necesita hacer lazo. Por eso los gobiernos que son dictatoriales o autoritarios buscan destruir todo lazo social, Claro. buscan desfinanciar todo aquello que está siendo colectivo, que es lo común, que es el patrimonio simbólico, lo común. Sí, sí. Cuando se destruye todos esos viveros de deseo humano, ahí estamos realmente en problemas, porque hay sociedades, por ejemplo, como las japonesas, tienen muchos viejos, muchos adultos mayores, que viven bien y por mucho tiempo, llegan hasta 80, 90, y no tienen nacimientos. En realidad está pasando en todo el planeta. Tendencia, es una tendencia. Sí. Más allá del control de natalidad que hubo en su momento. Sí. Claro, hay una tendencia a la baja la natalidad. Ahora no saben qué hacer. Claro. Porque no tienen ese enlace de transmisión, ellos que son tan de las tradiciones. El recambio, digamos, generacional. Claro. Claro. Toda la demografía también es un elemento a tener en cuenta. Las juventudes provienen de distintas ideologías, de distintos estratos sociales, y de esa diversidad nacen distintos colectivos. Ahora, cuando no está la fuerza atractora de las juventudes, tenemos un problema de pobreza simbólica. Entonces, no solo es lo económico, es una violencia simbólica, es una violencia económica, es algo que hay que atender, tener en cuenta, enseñar, estar abierto a liberar inteligencia mediante la tarea de un educador es un subjetivador. Claro, claramente. Si cada maestro, si cada educador supiera que su rol no es enseñar datos, no es enseñar información. Información. No es transmitir información. Claro, sino que es subjetivar, dar lugar a la palabra, a pensar juntos, a charlar, a investigar inquietudes de cada uno. Hacerse preguntas. Obvio. Entonces, creo que una sociedad debe en algún momento cuestionarse qué pasó acá, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Qué nihilismo, qué vacío produjimos a ellos? Porque si ellos están en un nihilismo creciente, que no creen en nada, no sienten nada, todo da igual. Yo trabajo con secundarias fundamentalmente. En mi consultorio trabajo con adultos, parejas, adultos,
no trabajo ni con niños ni con jóvenes en la parte educativa en los colegios. Y ahí vos escuchás cosas como, por ejemplo, yo quiero vivir hasta los 20, ¿para qué más? A los 20. Son realmente declaraciones llamativas. Son fuertes. Sí. Yo no creo en nada. ¿Y para qué? ¿Y para qué saber esto? ¿Y para qué saber lo otro? Eso es un testimonio que debería recogerse y tomar en cuenta a la hora de decir, ¿por qué no organizamos, o que ellos con nosotros organicemos teatro, enseñemos historia a través del cine? Claro. ¿Por qué no hacemos algo que junte una transmisión menos fallida entre nosotros y las adultos, juventudes? Intergeneracional. Porque eso es la resistencia. Eso es resistir a lo arrasador. A lo arrasador. ¿No? Ajá. A lo Bien, arrasador de claro. que no hay más cine, se acabó, lo digo yo, no hay más esto, no hay más aquello. Bueno, y no es así que un gobierno se dedique a llevar un país diverso, rico, sabio, como el nuestro, con los padres que tuvimos de nuestra historia, haberlo convertido en un pozo de vanidades en el que no hay para nadie, ¿no? No hay nada para nadie. Para el viejo, chau. Para el joven, nada. Para el del medio, trabajar y hacer rendimiento. Tenés que rendir y rendir. Sí, sí. 3 trabajos es poco, jodete. Sí. No tenés nada porque... Hacer mérito. Porque no te rompiste claro, lo suficiente. porque no pero tenés tiene mérito. 3 trabajos, se rompe y tampoco. Claro. Entonces... Sí. El tipo se siente culpable, que no rinde, que no lleva a la casa, que no tiene. Sí. Entonces vos decís... Gente enganchada con esta cuestión, ¿no? ¿Por qué se enganchan? Hay un nihilismo, hay un vacío de sentido, porque fue, digamos, todas acciones que llevaron a descreer. Es decir, los medios, la educación no se esforzó, los políticos, los partidos, es decir, se va perdiendo esa subjetividad ética, esa responsabilidad ética que empieza a desaparecer, a borrarse. Entonces no hay responsabilidad colectiva y la ética personal, la subjetiva, ¿cómo? Te da lo mismo, todo te da lo mismo, te pasás de un lugar a otro, hoy de acuerdo... voto esta, mañana voto aquello. Es decir, hay que hacer un análisis crítico del lugar en el que estamos hundidos. En general, yo creo que estamos... Sí, te escucho y voy hilvanando un poco con lo que hablábamos recién con Sandra Chaer, que estaba previamente a que llegaras vos, y ella nos hablaba de las narrativas de odio y yo quería preguntarte en realidad si son de lo más grave o hay cosas peores que la narrativa de odio, ¿no? Vos haces mención en algún momento en relación a la indiferencia, que es un poco lo que estás diciendo, Sí. pero con otros términos tal vez. Sí, claro. Esta cuestión de no involucrarse con el cuidado del otro, porque la responsabilidad implica un cuidado. Por supuesto. Y el cuidado no es solamente desde lo físico, sino también desde este otro orden, desde lo simbólico, ¿no? Sí, nosotros le llamamos goce. El goce en psicoanálisis es aquello que está más allá del bienestar, más allá del placer. Nosotros tenemos registro del placer y tenemos un tope. Cuando el sujeto va más allá de ese placer, que está sostenido en el deseo, en la pulsión de vida, aparece lo que Lacan, un gran maestro, que revivificó toda la obra de Freud, el gran maestro, lo pone al goce como la pulsión de muerte, como odio, como sadismo, como eso que yo gozo de hacerlo sufrir. O autodestructivo también puede ser, ¿no? El sadismo... No, el goce. No. El goce puede ser autodestructivo. O sea, uno se puede enganchar Sí, claro, en un consumo problemático de alguna cosa.
Claro, no tiene tope. Ujú. O la pulsión vuelve contra sí Claro, o va hacia afuera. claro. En ese ir hacia afuera, vos me preguntabas, sí, qué hacer con ese síntoma, con ese síndrome Ujú. que se produce, porque la realidad es que lo importante es que el goce del otro no invada mi yo. Claro. Si vos te dejás someter por el goce sin responsabilidad, sin límite, esta es la ética del estrago y la ética del límite. Una de dos, o una o la otra. Y si existe una, ya sabés cuál es el antídoto. Ajá. Ujú. ¿Y hay posibilidad de hacer una transformación del estrago al límite? Se puede. Si media un psicoanalista, Ujú. creo que está mejor parado, la verdad. ¿Y tenemos otros medios para poder apelar? Sí, yo creo que la educación, la lectura, Ujú. el arte en general es sanador Ujú. en todas sus facetas. En general es una soldadura eh, virtuosa. Ujú. Sí que se puede. La política, La política, ¿no? Es Claro. sí, como un gran canal sí, para, ¿no?, uno pararse, sí, ¿no? Exigir derechos, pedir por derechos, Claro, sí, ¿no? sí. sí, Como y ahí volvemos a lo un mismo, o lugar sea, la fuerte. política vista Lo colectivo, lo desde una común, perspectiva, ¿no? sí, Y Sí, el sí, cálculo que atraviesa todos los campos, al arte claro, también, o sea, tal sí, cual. no estamos pensando en Francella, No, 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 tal precisamente. cual. Ni en la política partidaria necesariamente, ¿no? Claro, Sino en porque el sí, carácter político que... un poco lo decíamos cuando Pero, hablábamos, referenciábamos ahí a Bad Bunny, sí, referenciábamos esa cuestión de comprometerse con lo colectivo, con lo identitario, ¿no? lógico. Y Eso el bien es, común, el respeto por los pueblos, por eso la es por lo que hay que memoria. seguir resistiendo. Claro. Ajá. Porque estar presente en mira hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, los discapacitados hoy, ujú, en sus Ujú, luchas, o los claro. mayores, ujú. los jubilados, Con su bueno, dignidad en la calle, reclamando, esas luchas no, el ¿no? goce tuyo no me va Claro, a voltear, ujú, te voy no a me va a resistir. paralizar, no me va a paralizar. Ahí hay algo que vos decís, el estrago, yo te lo voy a poner, te Un voy a poner límite, un tope, un límite, un claro. límite. Está. Y también se pone en juego la vida, ¿no? Pablo Grillo al límite de la muerte, Claro. no sé, recuerdo Santiago Maldonado, Sí, es ¿no? Es muy decir, valiente, poner el cuerpo uff, lo que implica, ¿no? sí, superar el miedo, ir más allá Mm, de semejante atropello, ujú, obvio. ujú. Sí, y vos sabés, cuando nombraste a Hitler, que se suicida, como figura antagónica se me vino a la cabeza Allende, en Sí, Chile, también. ¿no? Quien también se quita la Sí, vida, pero Con dignidad, pero con dignidad, sí. ¿no? Qué diferencia, ¿no? Qué Esto de diferencia, decir, bueno, sí, mi vida tiene un fin, pero los propósitos son bien distintos. sí, claro, exactamente. Sí. Sí, y a los alemanes les costó un montón asumir su responsabilidad. Pasaron años diciendo, Ujú, yo no tengo nada que ver. Después hubo muchos años de silencio, hasta que luego vino toda la conversión, ujú, digamos, y el reconocimiento. Pero no es una cosa fácil, es mm, un duelo que hay que atravesarlo con ejes psicológicos, con una humildad colectiva y de sentir que había formado parte, que había gozado ujú, con el amo, porque es creer que el amo representa a un todo. Mi todo está ahí. ujú, Muerto el amo, se acabó. No hay con quién. ujú, Entonces claro. se deshace lo colectivo ujú, que ponía al amo en el ideal. Ujú, Se terminó el ideal y ujú, caímos todos. ¿Y ujú. cómo reconstruir? Bueno, ¿cómo levantar un país después de que estaba en ruinas?
estaba hecho Alemania, polvo, claro. todo. Ujú. Y toda la historia, todo. O sea, con los muertos ahí. Podríamos hacer una analogía nuevamente con la dictadura argentina, ¿no? Lo que ha Sí, costado. Y pienso en las sí, políticas de memoria, verdad y justicia, el sí. valor que han tenido, porque no solamente sostener la memoria, sino de qué manera reparar. Ujú. De alguna manera la justicia ha venido. Estoy pensando que si bien parte de los que fueron cómplices de los amos han ocupado lugares en la justicia y los siguen ocupando, la justicia y en otras instituciones, Mm. también ha habido como una pequeña transformación para que algo del reconocimiento, el hacerse cargo del daño realizado y la reparación sea posible. Sí, esa fue una gesta heroica. Ujú, La verdad que lo que han hecho la gente que ha superado semejante, bueno, le llevó la vida a todas. Sí, la ujú, verdad que es algo inolvidable. Habría que cuidarlo más como patrimonio. ujú. No sé. Sin duda, sobre todo de Sí, la mano de estos revisionismos, ¿no? Que hablan de la historia completa, o sea, sí. pese a todo este proceso, Ujú. a esta reparación, los juicios por la memoria, la verdad, la justicia, los encarcelamientos efectivos que ha habido de los represores, y no obstante, los discursos que quieren volver al pasado y hacer esta mirada Ujú. revisionista de la otra historia, de la historia completa, están y Es- circulan y no Y están aflojan. Mm, institucionalizados. Sí, Digo, sí, no la visita aflojan. de diputados sí, a genocidas, Sí. sí. eso tiene una legitimidad institucional Mm, y no ha sido tan severamente condenados. Digo, no se les pidió mm, que dejaran la banca, que deberían de haberlo hecho en De realidad, verdad. ¿no? mm, Sí, Eso no, como pueblo tampoco lo hemos pedido. sí. En De otro hecho, momento salimos a hacer marchas cuando ujú, fue mm, que, no sé, tenían prisión efectiva y estaban caminando por Mar del Plata, no me acuerdo sí, si quién era sí, ujú, tal Astiz. cual. sí, ha habido. Salimos a Sí, marchar como pueblo para que se sostengan Ujú, las condenas, que son condenas efectivas, por lesa humanidad, que no tienen, no hay vuelta atrás posible. ujú. Y en este momento eso no nos está no nos ha movilizado en el contexto Es actual, verdad, ¿no? es verdad. bueno, porque estamos atravesados por un Sí, por proceso. urgencias de otro tipo No, y no, pero sí. estamos atravesados por un proceso totalmente autoritario que está liquidando los archivos, está liquidando Ujú, el banco de datos genéticos, o sea, destruyendo. sí. Entonces, ese es el arrasamiento del que te Ujú. digo. Eso, ¿Y cómo opera eso nosotros eso como se viene, ciudadanía, además, ¿no? ¿eh? ¿Cómo opera eso en nosotros como ciudadanía? Digo, que Obvio, genera así como obvio. una especie o sea, Afánisis, sí, porque estamos como fragmentados en este momento, tenemos como sí, muchas luchas en tal simultáneo, Sí, cual, todos los días, muchísimas, o sea, muchísimas. tal cual. Mm. el martes marcha por esto, el miércoles los jubilados, el jueves lo del Garrahan, o sea, estamos tan Sí, fragmentados No, es que no sabemos que a nos cuál está fuerza de diluyendo. sí, destrucción tenemos que atender. sí, exactamente. Atendemos esta, atendemos las Pero fábricas, no se atendemos diluye, los... no se ¿eh? diluye de alguna manera la lucha. Y lógico, porque tenemos por día, no sé, todos los días hay un estrago. Ujú, claro. Gente que queda sin trabajo, chicos que quedan sin operar, muertos por Por falta de un medicamentos. no, y el Y el medicamento fentanilo. contaminado y que nadie se hace Contaminado, cargo de los tal No, cual. miles y eso miles es de peor ampollas. todavía, Eso porque es no terrible. solamente no hacerse cargo lo del fentanilo, la gravedad institucional es que Sturzenegger, que es parte de tiene parte de la responsabilidad, Obvio. acuse a Cristina Kirchner que en el año 2024 no estaba en funciones, ¿eh? Totalmente. Hágase cargo, don. Pero bueno, Sí, no, la realidad es es una que, desvergüenza total. Una Esas son impunidad. Una técnicas impunidad, de claro, Goebbels, de poner el enemigo siempre en el claro, otro. echar la culpa. Por culpa del judío, por culpa de los Kirchner, siempre, o por culpa de no sé Del quién, comunismo, del comunista, los voy a sí, reventar. sí. Bueno, esos son discursos que te lo dicen clarito, no necesitas ni metaforizarlo. no, pero de todas maneras Estamos es atravesados difícil por... sostenerlo Y sí, como argumento a esto, de decir, bueno, pero la responsabilidad es institucional, mm, una mentira, es falaz, porque en realidad del otro lado esa ceguera de la que estás hablando, ¿no? mm, mm. Esa obediencia, Y sí, que es tal que no hay manera sí, ¿cómo de sería? permearla. Sí. Sí, por ahora, De bueno, agujerear, un ¿no? poquito se va permeando, Es de sí, agujerear ahí un poco sí, ese sentido. A pesar de todo un contexto en donde las privaciones son cada vez más, las mm, condiciones de vida en detrimento
porque ya es como que la gran masa poblacional, el pueblo, digamos, a quien llamamos pueblo, no las élites ni las aristocracias, a quien llamamos pueblo, atravesadísimos por un ajuste feroz. Sí, donde no hay Pero eso ninguna no... política para la gente. Ujú, El gobierno en guerra con la gente. ujú. Totalmente. ¿Te hace Fuimos pensar? casta. Sí, Sí, fuimos casta. sí, con la gente en general. No hay ¿no? una. Ujú, ¿no? Hoy alguien decía, decime un artículo de una ley donde haya salido favorecido el pueblo. Ninguna, todo es mostrar ese poder. Por eso te digo, hay una violencia sometida e identificada a esta política. Porque si no, no se entiende Sí, que no haya... que la gente todavía sí, piense de votar a una votarlo. persona que... Sí, a un gobierno, no una persona, a un sí, a un gobierno gobierno. que le ha sacado todo y le va a seguir sacando. Sacando, Se van a sí. terminar las jubilaciones, los derechos Claramente. laborales, ya está, Claramente. ya está. Es lo primero que van a hacer luego de septiembre. Claro. Y ahí tarea Luego de cumplida. octubre. Luego de octubre. Y ahí tarea cumplida. Ahí el gerente le dice, he cumplido, muchachos. Sí. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y no es de ninguna manera, ¿cómo es que decían cuando hacían la campaña del miedo? No, no es una campaña del miedo, es poder analizar que el poder incluso no está en el gobierno actual, o sea, el poder está en otro lado. Está en otro lado. Está en otro lado. Y quien nos tiene Sí. con la soga al cuello es el FMI Sí. y los Estados Unidos por detrás, que Sí. siempre nos vio como el patio trasero, una vez Sí, más. los fondos. Todos los Pero con sus funcionarios acá en la Argentina, digamos, ¿no? Que hacen el Sí, nexo. y con el virrey. Claramente. No ha vuelto el virrey a la Argentina, ¿no? No, creo que no. El asesor de Fondo Monetario. Eh, No sé si ya fue designado, pero antes de que fuera funcionario ya estaba recorriendo la Argentina, lo cual es una preocupación terrible. Y este tiempo que nos queda, ¿qué hacemos, Adriana? ¿Es un tiempo Resistir. es un tiempo de espera como el de Becker, de seguimos Resistir. esperando? No. Me gusta mucho la La- imagen que utilizaste, Ah. esa metáfora recurriendo al teatro. Me gustó mucho la dramaturgia, ¿no? De Beckett. Sí, porque eh, sabemos que la vida es un tiempo de espera, pero ponerlo en estos tiempos, ¿qué Sí, pero es una sería? espera vacía, no tiene esperanza. Estamos esperando porque Él es el todo y Él decidirá. Ujú, Es algo que no lleva ningún destino. ujú, No hay un deseo ujú, en ciernes. Es una espera mortífera. Es pulsión de muerte. Es goce. En sociedad con alguien que sí está gozando mucho de su poder y de todo lo que ha logrado a costa de los esclavos ujú. o de los seguidores. ¿Vos estarías de acuerdo en analizar al presidente, a Milei, en términos de categorías de la salud mental? Porque hay como una discusión también, Sí, dicen, ¿no? sí. Desde algunos lugares que dicen, no, por favor, no No, lo porque él lo ubiquen, prohibió. no lo ubiquen. Él prohibió hablar de que nadie puede hablar de la persona del presidente. No, pero digo, no todos están de acuerdo, igual más allá de lo que Milei diga, en situarlo, digamos, dentro de algún tipo de Sí, categoría o obviamente. nosología de Obviamente. la psicología, sino que dicen, no, Obviamente. o sea, es Nunca malo. estuve más inspirada No está en perturbado, estudiar y es escribir malo. que ahora. O sea, este caso te inspira. Yo creo que la pregunta que te hace Moni es, ¿lo podemos considerar dentro de los cuadros de la psiquiatría o podemos pensar que hay, malo. que hay una conciencia de lo que está haciendo y es una perversión malo. y por lo tanto es inimputable? Y vos, por ejemplo, si leyeras Calígula, ¿lo podrías poner en un enfermo mental? Complejo. Claro. Sí, cualquiera diría que estaba loco, ¿no? O Claro. perturbado. Antígona, Medea, todos los casos trágicos, porque te lleva, este caso es inspirador, lamentablemente, para un psicoanalista, para hacer un análisis aplicado, como hacía Freud, a mirarlo desde un punto de lectura y tener categorías para decodificar. O sea, llegó al máximo poder una persona que tiene un gobierno
que no le importa el estrago, no le importan las personas, sus gobernados. Ellos Claro, a mí obediencia, pero yo a ellos no. Yo estoy en otra liga, yo estoy en otro mundo. Totalmente. Pero el tema, digamos, acá lo que me hace también pregunta es que cuánta gente identificada con eso, ¿no? También Sí. sintiendo que Sí. es Y algo habremos un hecho que ejemplo quedaron así, con bronca, digo, ¿no? estamos mal. O sea, los jóvenes. Mira, a nivel hoy- colectivo. Sí, Hoy estaba exacto. mirando Quedaron jodidos, los quedaron ul- enojados Pero muchos esos adultos jóvenes. también, ¿eh? Sí, Adultos sí, también. totalmente. Muchísimo. Hoy estaba mirando También. un análisis de la capacidad de adquisición de bienes, ¿no? Tiene otro nombre, no se llama así. Sí. Activos. Sí, bueno, Sí. las condiciones económicas de la gente como para poder acceder a determinados bienes. En los últimos años, eh, todo lo que fue década del 90, planchadísimo el dólar, sin inflación, menor adquisición, ¿no? El pueblo sin poder acceder a los bienes. Y a partir de ahí hay un incremento muy alto hasta que de repente empieza a caer, que es con el segundo gobierno de Cristina, y pierde, y sigue cayendo ese poder adquisitivo, que es lo que ahora que no me salía, poder adquisitivo, sigue cayendo con Macri y sigue cayendo con Alberto de una manera terrible, de una manera que es preocupante, ya con una deuda con el Fondo Monetario Internacional, y bueno, y hoy si antes caía, hoy estamos como por allá, subsuelo número 3 o 4, porque la caída es estrepitosa, ¿no? Sí. Ya ahora es como mucho más grave. Ese indicador que de repente está planchado, sube y después empieza a caer, da la pauta de que seguramente va a haber una reacción para que buscar otro rumbo. Sí. Da esa pauta. Sí, yo creo que sí. Lo Yo que pasa creo que es muy costoso, digamos. Uf. Es muy costoso. Y sí, porque está el tema de la inflación como el gran significante, ¿no? De la baja de la inflación. Digamos que Claro. ha sido también algo como deseado y pocas Pero- veces logrado, ¿no? Pero digo, se contrapone. Pero este es el Pero la cuento baja de la que- inflación Sí, claro. es un siguen relato, ¿no? pidiendo- Es, sí, es es un un- es- relato. es un Y siguen relato. pidiendo plata Claro, prestada. claro. Es como decir no hay deuda, pero la deuda Totalmente. está. Estamos Está, ¿eh? hundidos por Circula. muchos años. Y te dicen Circula. no hay corralito, y yo lo voy a volver a decir, lo dije la semana pasada, hay corralito, porque efectivamente hay un encaje que Sí. tiene en este momento es cada vez más alto ese encaje, por lo cual las tasas de interés son más altas, y los bancos no pueden hacer uso del dinero que le pertenece a cada uno de los ciudadanos que depositaron su dinero allí. Por lo tanto, esas personas tampoco. Claro. O sea, no Sí, se sí. puede, o sea, el corralito en la práctica ¿eso cómo se llama? En la práctica pero en lo discursivo se niega. Es, Negación. Sí. No, peor. El mecanismo de... es perverso. de la- claro. Es una renegación. Es una renegación, una forclusión. Claro. Es perverso. Ya lo sé, pero aún así lo sigo creyendo. Tal cual. Sí, sí, elijo creer. Ya lo sé, pero lo aún que me así. dicen. Sí, sí. Ese es el mecanismo que acá se emplea. Yo quiero seguir creyendo. Por eso es la espera vacía que decía el artículo, Ujú. que me gustó también porque planteaba, claro, alguien los venía a avivar en la obra de Beckett, venía un personaje y ellos atacaban al personaje que los venía a avivar. No quieren seguir esperando. Él es todo. Claro. No hay mi yo soy vacío. Digo, si lo corremos de este contexto actual en la Argentina, esa espera sería transitar la vida, sabemos hacia dónde vamos, tenemos conciencia de muerte, de las primeras cosas que tomamos conciencia de la finitud de la vida, ¿no? Pero en este momento es como mucho más grave, Muy grave. porque lo que quita es esperanza. No, sí, claro. Es lo único que... Pienso que te queda nuevamente en las procesos juventudes de las así. que las Sí. que vos mencionabas al principio, Sí. que nos deja sin la posibilidad de creer. Sí. ¿En qué vamos a confiar? Si no hay nada, De apostar a algo. de apostar a algo, no hay nada. ¿Cómo se reconstruye una sociedad después de todo eso?
Una pregunta Para otro programa. Para otro programa. para un equipo interdisciplinario que En la difícilmente próxima pueda, me lo trata pueda de... resolverlo. Pero bueno, por lo pronto esta cuestión de no victimizarnos, ¿no? De no colocarnos como objeto de goce del otro, para Sí. traer un poco o volver con De los tener conceptos una tuyos. responsabilidad subjetiva frente al voto, como en algún momento alguien nos dijo, cuando ustedes vean un presidente, tengan que votar y haya un candidato, así como miran el teléfono tantas cosas, tonteras o a Wanda o a lo que sea de entretenimiento, miren quién es, qué hizo, Claro. cómo se relaciona, qué vida tiene. Interiorícense como se interiorizan con Wanda y las historias o De la de los farándula, famosos, claro. de la farándula. Sí. ¿Quién es el que te va a gobernar tu destino? Cuando nosotros... El tema es que eso a mí me preocupa un poco, porque hay una especie de vaciamiento del espíritu crítico y sabemos que Sí. la franja de la tarde, por ejemplo, está llena de farándula y no Todo, contribuye. O la todo. mismísima Mirta Y Legrand todo el mundo. no contribuye, o sea, Todo el tiene un mundo, lugar de mira. enunciación, Sí. tiene un lugar de enunciación. Nadie quiere La saber señora. Sí. Igual de vez en cuando hay En casa algunos le diría que la vieja, pero bueno. de vez en cuando hay algunos que meten algunos Sí, discursos No, son bueno, un desastre. pero de algunas mira, posiciones algo, que Los después se medios viralizan son- un montón. algo le debe estar doliendo porque si no, no habría ningún tipo de crítica, porque eso es una actitud de cinismo, o sea, sabemos para quién ha trabajado en cada momento, sí, hasta sí. para la ¿Quién? dictadura, Legrand, Mirta Legrand, Ah, sí, hasta para la obvio. dictadura. Sí. Sí, No, los con más medios inteligencia están que Susana contribuyendo. Jiménez. Sí, por supuesto. Con más por inteligencia El que supuesto. Poder Susana. Judicial y los medios Claro. están siendo Ujú. un, Ujú. dos, tres Sí, que son factores de uno. poder, claro. Sí, sí. Están siendo Vos sabés, parte de esto. y con esto creo que vamos cerrando ya, después vamos a poner con más de música. Em, Me gusta mucho Hegel. Hablaste del amo, hablaste del esclavo. ¿Qué pasa con la transformación del esclavo? ¿Podremos? El esclavo siempre ansía ser libre, liberarse del amo. Claro. Porque a mí no me disgusta la relación Eso lo dialéctica. sostiene. A mí no me Esa es la disgusta la esperanza. relación dialéctica. A mí me gusta esa relación Claro. dialéctica del amo y el esclavo. Me gusta mucho Alexander Koyev Sí, con ese texto precioso. sí, precioso. Y yo apelo a que en algún momento como ciudadanía le demos una patada a Sí. a ese amo, Vos Sí. querés ver al esclavo triunfante. por supuesto. Y, Sí, Esa es la... y sobre todo deseante. claro. Mientras él desee la libertad, Claro. la lucha por sí misma Es válida. de querer sacarle al esclavo, al amo ese lugar, eso solo ya justifica la vida. Tal cual. Eso es resistir. Claro, porque precisamente el amo representa la vida y la muerte. Él es vida y es muerte. Es las dos cosas. O sea, es la muerte del amo y él tiene su poder. Claro. Ahora, yo quiero ese amo viéndose vida, doblemente vida, con autonomía. O sea, sueño con eso. ¿Habrá posibilidad alguna? No, siempre mejor la dialéctica, que haya de los dos, que haya la contradicción. No, porque entonces entramos en la idealización. Ajá. Eso es un pecado de la izquierda. La izquierda siempre idealizó un modelo que tenía que ver con esto, ¿no? De llegar a un punto, si no va. A mí me gusta que haya la contradicción, que haya lo diverso, lo opuesto, y que en esa lucha decante algo que esa es la transformación. Ujú. Sí, la transformación, tal cual. Si no, no hay transformación, tiene que haber un opuesto, tiene que haber un amo. Sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que un amo que no tenga esa fuerza de tener la vida y la muerte en No, sí claro. mismo, En sus manos. en sus Claro. manos. Eso es lo que estoy Claro, planteando, ¿no? claro. Un amo que no... Sabemos que los Lógico, amos van a seguir que tenga estando. su límite, ese goce, que no Claro. me quiera atropellar. Y la fuerza también... Lo mismo puede ser un profesor, un intendente, Sí, que no totalmente. maneje, que no haga Sí, cosas. sí, cualquier relación asimétrica. Claro, Estamos exacto. pensando en eso, en cualquier relación asimétrica, ¿no? Y el hecho, a su vez, en esas relaciones asimétricas, cuando hay colectivos, hay otro poder. Hay otro poder, supuesto. que es el poder del colectivo. Sí. Y bueno, Y sí. es Y hora eso de hay que despertar. seguir, claro, hay que seguir luchando para que, construyendo. Construir colectivos es la tarea que tenemos por delante porque tenemos mucha deuda y tenemos mucho desastre.
Tenemos ejemplos, ¿no? De luchas. Madres de Plaza de Mayo son un Sí, ejemplo. y bueno. Y el Ni Una Menos es otro. O sea, También. sabemos Ni Una que Menos es hemos otra. podido... Sí, maravillosas esas luchas. No voy a apelar al 2001 porque en realidad fue otra la motivación, ¿no? Fueron individuales. O sea, si no le hubieran metido la mano en el bolsillo, a lo mejor no hubiese reaccionado ese Pero sector afectado. Pero salió. Pero no es un colectivo que se sostiene, que se no había involucra. un Se diluyó proyecto el problema común. y se terminó. Claro, no era por defender un común, una lucha colectiva. Cada uno estaba hecho pelota porque en esa época Habían le tocado el habían, bolsillo. le habían sacado todo. Claro. Sí, fue Hemos corralito. pasado, ¿eh? Y todo Qué el ajuste. Argentina esta, qué Argentina. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Adriana. Bueno, lindo te charlar vamos a- con ustedes divinas. Te vamos a convidar algo de música. Bueno. Algo de música es acá, Dale. selección de Moniesta. Qué lindo. Vamos. Ahora sí, vamos con Camila Campodónico, le estaba quitando una Mira. letra, Campodónico, que es nacida en Buenos Aires. Y algo que decir. Estuviste escuchando un podcast de Sara Va. Si te gustó este contenido, podés seguirnos en las redes de Sara Va.